nuestra escápula de perro. Y vamos a ir de a poquito. Y lo primero, y vamos a ver esta imagen que sea como picante pero buena. ¿Qué debería ser eso? La escápula. La escápula, un poquito más general. Eso, hombre. La espina escapular. La espina escapular, gracias. Aunque no se nota muy bien, yo sé que aquí debería haber, porque no se notan en los perros y los caballos y los gatos tampoco, debería haber una tuberosidad en la espina. ¿Se acuerdan que tienen los caballos? Porque eso se nota. Pero independiente que no se note, igual tiene que ir el trapecio encima. Porque el trapecio es el que agarra la escápula y la tira para arriba. ¿Qué es lo que hacen los gatos? ¿Cachai los gatos cuando caminan? Sí. Que se levanta así, tú miras el trapecio de un lado, trapecio del otro, trapecio del otro. ¿Vamos? Ahora, obviamente aquí lo que no está, en este borde, ¿qué borde es ese? Borde dorsal. Dorsal, no está el cartílago escapular, pero debería tener un cartílago escapular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué borde? Acá, porque se ve además que es convexo, ¿sí o no? Sí. El borde caudal más bien rectilíneo, y ese estrechamiento, ¿cómo se llama? Cuello. El cuello. Escapular. Supra infraespinoso, uno a uno la relación. O sea, las fosas en los perros y los gatos son iguales. Igual. ¿Cuál es la relación en bovino? 1:80 le estoy preguntando, no estoy al revés. 1 a ¿Y en los 3. caballos? 1 a 2. 1:2, estoy partido de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Así es simple primero. Estas son puro para el dedo nomás. Rellenos. Ahora aquí es lo mismo. Que tenemos la fosa supra, la infra, una espina escapular muy laminar, delgadita. ¿Se entiende a lo que se refiere, no? ¿Se ve? Y que termina acá abajo en un acromio. Les puedo especificar una cosita más. Acromio que no tenían caballos, ¿se acuerdan o no? Sí. Por lo tanto ya tiene dos grandes diferencias. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, sí o no? Sí. Ok, gracias, compadre. Acá es lo mismo, vamos a hacer catéteros para que les quede, pero lo más claro posible. El supra, infra, borde dorsal, borde craneal, borde caudal, la espina, el acromio, y ese estrechamiento sería el cuello del campo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya estamos viendo un rayo. Yo sé que eso es posterior porque el borde posterior es rectilíneo. Siempre los craneanos son como ¿sí o no? Por eso el tiro se nota que es posterior. Pero se ve la espina y el cuello, ¿sí o no? Sí. Y acá abajo debería estar la cavidad, ¿cuánto? La cavidad glenoidea. ¿Cachai? Aquí es lo mismo. Pero aquí empieza a cambiar algo, miren. Siempre nosotros decíamos al animalito, voy a poner acá, que había un tubérculo supraglenoideo. ¿Recuerdan o no? Sí. Pero acá atrás hay otra irregularidad. Los gatos y los perros tienen un tubérculo supraglenoideo, pero también tienen un tubérculo infraglenoideo. ¿Queda claro, chiquillo, no? Un tubérculo supra y un tubérculo infraglenoideo. ¿Ok? Ya otra diferencia. ¿A dónde debería estar el infra? Abajo. Abajo. Ahora este es un esquema. Se está viendo la escápula así. ¿Se entiende lo que es, no? La foto. Tú estás viendo la calidad glenoidea. Y estás viendo los tubérculos supra e infraglenoideo. ¿Se entiende la idea de la imagen, no? Sí. Es para decirte que hay un tubérculo infraglenoideo. Pero además el tubérculo infraglenoideo, aquí creo que todos tienen tubérculo supraglenoideo, el bovino, el equino, ¿se acuerdan, no? Y siempre medial está el proceso coracoide, ¿se acuerdan eso? Pero eso es todos, nosotros también. Si pudiéramos hacer una diferencia, aquí, ojo, este es un esquema nomás. El proceso coracoide en estos animalitos, o gatos, los perros, es muy pequeño. Ahí lo pusieron grande para que te quede que el proceso coracoide sale del tubérculo, ¿cuánto? Supraglenoideo. En realidad, esto, y voy a mostrar acá, voy a tratar de agrandarlo. ¿Ven ese borde? Porque aparece un borde nomás, un borde picante ordinario. Eso es el proceso coracoide. ¿Queda claro, chiquillo, no? No se ve como el caballo, se pone el caballo que era un cacho, literalmente. No, aquí después van a ver un borde apenas notorio. ¿Estamos? Muy, muy poco notorio. Pero la otra diferencia fundamental es esto. ¿Ven esa zona que hay ahí o no? Sí. Hacia el borde craneal. Flaco, ¿a qué hora la entrada? Ya, te partí como que la idea. Ya, de ahí sigamos. Pero otra diferencia importante, que ahí se equivocaron porque lo pusieron para atrás, es esa en realidad. Es una estructura que es triangular en los caballos. Las áreas, ¿cuánto? Serrata. Fíjense, ahí se ve muy bien la área serrata. Una sola. Exactamente. ¿Se dan cuenta, no? En la área serrata. Pero independiente de eso, igual tiene
Una fosa subescapular debería tener aquí, ¿o no? Sí. Tal vez no tan notoria como los caballos, obviamente, pero tiene. Y varias líneas para inserción. Claro, porque aquí, ¿quién va? ¿Qué músculo va aquí? No, el todo ahí. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo va ahí? ¿Qué músculo va ahí? El redondo mayor no, el redondo mayor sale de aquí, de este borde, para atrás. ¿Qué músculo ahí? Ya lo dije. Esta parte me gusta porque es como el proceso de humillación. El subescapular, si por algo se llama fosa subescapular. ¿Quedó claro, cierto? Bueno, después de este exabrupto anatómico, ¿sí o no, Marilyn? ¿Que no viniste la semana pasada? Y aquí, el gallo, el que hizo esto no tenía nada que hacer, no se va a ir de atrás, así que no vale la pena. Lo mismo, exactamente lo mismo, para decir supra, infra, 1 a 1, túrculo supra, infraclinoideo, cuello, cavidad glenoidea. Claro, las cavidades glenoideas aquí son más. Fíjense un detallito. Vamos atrás. Esto es un detalle que tienen que saber también. Las cavidades glenoideas, mírenla bien, no es circular. ¿Se acuerdan el caballo que era circular? Sí. Y tenía escotadura. Aquí no hay escotadura. Y es más elíptica. Porque claro, cuando corre un animal, las manos hacen esto, muy adelante y muy atrás. ¿Se entiende lo que veo, no? Entonces tiene que tener esa estructura, como larga. Por lo tanto, cuando miráis una cabeza humeral, también como debe ser, no solamente redonda, sino que un poquito más elíptica para hacer eso, para poder articular con todo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Quedó clarito? Sí. Ok. Dígame. Cuando usted habla de perros, también incluimos a los cánidos en general. A los cánidos en general. ¿Cánidos en general? Lobos, coyotes, todos esos bichos, sí. Cuando hablamos de los gatos también. Los gatos en general, sí, salvo que yo le haga la excepción. Me explico, los felinos son todos, hasta el momento son igual. Ya. Salvo algunas cositas que tienen que lo voy a aclarar después. Pero en general solo que tiene clavícula, tiene clavícula. La cuenta de hace rato tiene una. ¿Parecía a este? Sí. Salvo lo que voy a decir. Esto es un esquema picante, pero para decirle, mira, este es todo el túrculo supraglenoideo y el coracoide apenas hace un solo levantamiento, que poco se ve. Es muy poco desarrollado en los animales, pero tiene. ¿Queda claro? Poco desarrollado no significa ausencia. Y ahí está la articulación escapulohumeral, la del encuentro que uno habla. ¿Queda claro, chiquillo, no? Ahora, y aquí nosotros tenemos lo mismo. Entonces se ve claramente la espina, ¿sí o no? Se ve el cuello, se ve la cavidad glenoidea, se ve que era joven, porque ahí está el cartílago de crecimiento, ¿lo ven o no? Sí. Era un guacho joven este. Ahí está la cabeza, y yo sé que aquí hay cartílago, y de hecho hay una lesión de cartílago, ¿lo ven o no? Se salió. Porque uno ve estas cuestiones, pero se olvida que hay cartílago. ¿Se acuerdan lo que vimos un día o no? Cartílago articular, que era blanco. ¿Y cómo se llamaba blanco? ¿Era cómo entonces? ¿Era cuánto? ¿Qué dijo fibroso? ¿Cómo para ir un charchazo al tiro? Yalino. Hialino. Yalino. Sí. Si fuera fibroso sería una tortura. Sería duro como palo. ¿Se entiende lo que? Es bueno que se caigan para que manejen bien el léxico. ¿Se entiende lo que veo, no? Esa es la idea. O sea, no es la idea que se caigan. Pero aquí identifiquemos lo que deberían cachar. Entre todas estas cuestiones había una vez un número de perros. Se lo pelaron, ya. Porque ha sido el Colo-Colo. Así pues, cabrón. Bueno, explico acá. ¿Qué debería tener claro primero? Que en esencia es lo mismo, ¿eh? Por si acaso. La cabeza moral. La cabeza humeral. ¿Estamos de acuerdo? Y ese orden, el cuello de la cabeza humeral. No estamos diciendo nada nuevo. Fíjense, vamos a chantar acá y vamos a mover esto para que... No. Yo sé que esta es la vista lateral. Por dos cosas sé que es la vista lateral. Porque yo en el caballo le dije, miren, siempre esto es lateral porque tú ves la tuberosidad deltoidea. ¿Sí o no? Sí. Es lateral porque ves la tuberosidad deltoidea. Y aquí, y además, si ves la tuberosidad deltoidea, ves el surco musculobraquial. Pero si miráis la tuberosidad deltoidea, el surco musculobraquial, tenéis que ver el tubérculo mayor. ¿Qué es? ¿Por qué lado? Lateral. Después este otro exabrupto. Quiero que vean esto. ¿Se ve la tuberosidad deltoidea, no? Sí. Y se ve, y siempre la voy a ver en un rayo, en lo que sea,
porque generalmente se ve una cresta levantada. ¿Se entiende lo que veo, no? Ahora, cuando se ve, yo estoy viendo el surco musculobraquial aquí, que en los perros es poco notorio, o en castellano poco profundo, igual que en los gatos, pero tiene. ¿Se entiende lo que veo, no? Pero si yo veo la tuberosidad deltoidea, ¿me siguen así o no? Veo una cresta que sigue para arriba, ¿la ven o no? La cresta o línea, ¿cuánto? Tricipital. ¿Y qué se inserta ahí? ¿Cuál? El músculo tríceps. Gracias. Allá está el músculo 4. Gracias. Doctor, mire, acá, este número, galería ya A. Fíjense para que vean lo fácil que es. Primero, afinen el ojo antes de hablar nada. Miren ese lado y miren ese otro. ¿Se ve diferente o no? Sí. Aquí se ve un cacho, ¿sí o no? Eso es lateral. Y si fuera un rayo sería una cosa blanca más blanca y larga. ¿Qué tuberosidad es? Deltoidea. Por lo tanto, ¿esa es la cresta cuánto? Tricipital. Claro, ¿qué tubérculo es ese, mayor o menor? Mayor. Y ese es el surco musculobraquial. ¿Lo vieron, no? Un poco notorio. Pues se acuerdan que el caballo era profundo, era notorio, son días, poco notorio. Pero si tú miráis la tuberosidad deltoidea, ¿qué tendríais que mirar al lado opuesto? El redondo. La rugosidad del redondo mayor. O sea, el esquema sigue siendo Igual. el mismo. Y si miráis el tubérculo mayor, opuesto está el tubérculo ¿cuánto? Menor. Ya, ¿cuáles diferencias son importantes? Bueno, de mirar los distintos, ¿sí o no? Pero el tubérculo mayor no tiene partes, porque el caballo tenía cima, casquete, rugosidad triangular, ¿se acuerdan, no? Porque el bovino tenía lo mismo, pero circular. Sí. Lo otro, el surco corredero bicipital, ¿lo ven o no? Es simple, igual que el bovino, porque el caballo, ¿cómo era? Doble. Y lo otro, una tonterita, pero ¿ven ese surco, no? Está como desviado al lado medial, así, porque el tubérculo mayor hace así, lo desplaza a la medial. En general no tiene mucho. Pero esas son las diferencias. La otra, que aquí aparece una cresta tricipital, que hay libros que hablan igual en caballo, pero nosotros vamos a decir que no, ¿ya? Y aquí el surco musculobraquial, que claramente, lo ven, ¿o no? Sí. No es profundo, pero tiene. ¿Se entendió la diferencia, no? Pero para entenderla que tenéis que tener clara la imagen del caballo, si no es pérdida de tiempo. Abajo. ¿Quedó claro para todos, sí o no? Voy a hablar de la parte de abajo. Miren bien para acá. Cuando miro acá, esto es para que la tengan ustedes, ¿eh? Para ir rapidito en esto. Acá hay un esquema picante, pero por parte de la tuberosidad deltoidea, el autor exageró, ¿se entiende lo que es, no? Y por el lado opuesto, ¿qué cosa? La del redondo mayor. Ahí sería la tuberosidad deltoidea, ¿sí o no? Sí. La del redondo mayor. Tubérculo mayor, tubérculo medial. ¿Y se dan cuenta por qué no se ve el surco? No se ve bien el surco, porque yo le dije que si lo miran, como el tubérculo medial está desplazado hacia medial, no lo veis, porque está para allá. ¿Se entiende lo que es, no? Está tapado. Pero se ve la tuberosidad deltoidea. Cresta tricipital. Surco, músculo, braquial. O sea, exactamente el mismo cuerpo. Pero acá abajo quiero que, por favor, pesquen lo siguiente. Lo mismo esto. Acá abajo, fíjense lo que muestra. Bien grande, para que no vean, no se ve. Acá abajo estaban dos fosas. ¿Cómo se llama esa grande? Olecraniana, porque parecía a la otra, ¿sí o no? La olecraniana, ¿y qué fosa está aquí adelante? Coronoideo radial. Pasa lo mismo aquí, exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia, que en estos animalitos, los caninos, hay una fosa arriba. Que aquí se ve poco, pero está. Porque en los animales viejos se cierra, ¿se entiende? Pero está, aquí la estoy viendo en parte, y la pueden ver después del esqueleto. Quiere decir esa fosa supratroclear, o foramen supratroclear, ¿se entiende lo que es? ¿Comunica la fosa olecraniana con la cronoidea? Sí. Ya, eso no pasaba en los otros bichos. ¿Quedó clarito? No. De hecho se comunica, están comunicados. En los gatos, que lo vamos a ver después, sería la fosa supracondilar. Después la vamos a ver en una cosita. Sí, en una oligorta estoy. ¿Quedó claro, sí o no? Ahora, acá abajo, vienen todos para que después no anden parando el dedo. Yo sé que tenéis una troclea y un cóndilo, ¿sí o no? Sí. O una troclea y un capítulum, porque también los cóndilos se llaman capítulum. ¿Queda claro, chiquillos? De hecho, muchas veces hablan del capítulum del húmero, el cóndilo, que es lateral.
Tenéis varias formas para ver qué es lateral y medial. ¿Cuál es la más obvia? ¿Cuál es la más obvia? Para ver lo que es lateral. La tuberosidad mayor. O esa o esa. Porque son, ¿para qué lado? Lateral. El tuberculo mayor y la tuberosidad todavía son laterales. Cabrón, yo voy a hacer catete todo el semestre porque esos son los puntos de referencia que te digan en un rayo. ¿Queda claro? Por lo tanto, yo en teoría debería ser, esto que estoy tocando en este lado, debería ser, ¿qué cosa? Lateral. Lateral, por lo tanto, el capítulo. Y tú sabes que es el cóndilo. ¿Queda claro? Ya. La otra es justo al revés. Pues si no miráis la tuberosidad deltoidea, esta es la tróclea. ¿Sí o no? La otra, se la estoy enseñando toda y después no anden. ¿Ah? La otra, muy simple. La tróclea, como tróclea, debe tener una garganta. ¿Sí o no? ¿Se ve la garganta ahí o no? Sí. Y se ve acá, clarísima, esa, ¿sí o no? ¿O no? Y si esa es la garganta troclear, este es un labio y ahí está el otro. Pero no puede ser eso, porque es que es solo el capítulo. ¿Me cachan o qué, no? Por lo tanto, ¿qué labio es ese? Mayor. No. Medial o lateral. Medial. Que es más grande, otro cuento. ¿Y el otro qué labio es? Claro, y por eso esto se llama epitróclea y epicóndilo. O epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. ¿Cuál es más grande? La epitróclea. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Por lo tanto, para saber lo que es troclea y cóndilo, es muy o capítulo, es muy fácil. Tenéis tres posibilidades, S o ver la garganta. Porque si tú ves la garganta, lo que está para los lados que tiene que ser, los labios. ¿Queda claro, sí o no? Y acá, a ver si lo alcanzan a visualizar, se ve claramente el capítulo. Este, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, sí o no? Y se ve la troclea. Este labio es lateral, pues, este es el capítulo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y este es el labio medial. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profesor. Y ahí estaría el foramen supratroclear. Y si lo vemos acá, esto para que el computador es lo mismo. ¿Qué es lateral y medial? ¿Qué es lateral? ¿Para allá o para acá? Para la izquierda. ¿Para la izquierda es lateral? Sí. Para allá. Porque de hecho aquí está la garganta. ¿Sí o no? ¿Estamos? Y el labio medial es más grande además. ¿Estamos? Por lo tanto, ese es el capítulo. O el cóndilo. Es lo mismo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? ¿Estamos? Y ahí está el foramen supratroclear. Y acá pasa esto. Por favor. Si uno mira esta imagen, miren bien, ahí está el foramen supratroclear. ¿Se nota? Sí. ¿Lo ven todos, sí o no? Se ve clarito. Fíjense un detalle. Yo, ¿dónde veo claramente? Hay una depresión, ¿la ven o no? Esa es la tróclea. Ahí está la garganta. Labio medial, labio ¿cuánto? Lateral. Y ahí está el capítulo. De hecho ahí dice cóndilo lateral. Claro, porque el cóndilo era Lateral. el capítulo. Eso. Ahora, si ustedes miran, por favor, para que vayan poniéndole color, ¿qué hueso debería ser ese? La urna o el cúbito, y ese es el radio. Yo me doy cuenta que aquí va a cambiar alguna cosa. Primero miren para que vayan cachando el mote. Yo me doy cuenta que el radio aquí es bastante distinto a lo que habíamos visto. Me recuerdo, el radio, los caballos tenía arriba 3 caídas de clenoides, ¿sí o no? Tuberosidad lateral, medial y una radial acá. Pero aquí voy cachando que es muy distinto. Muy diferente. ¿Por qué? Por esto. Fíjense un detalle. Vamos a ir a la imagen y después lo explico. ¿Estamos? No sé qué hace un fémur aquí, pero siempre está como para llamar la atención. La parte de arriba, graben esto porque es nomenclatura. La parte de arriba del radio, no, lo molesto, por favor. Esta parte, ¿la ven o no? Lo que estoy tomando ahí, esta parte, que después lo pueden ver, pero para que me entiendan, se llama cabeza del radio. Pero ojo, una aclaración. Y cuando uno habla de una cabeza, quiere ver una cabeza. No sé si me entienden. Una cosa como la cabeza humeral, como la cabeza femoral, pero se llama cabeza. Y como toda cabeza tiene un estrechamiento, ¿cómo se llama? Cuello. Claro, que está ahí. ¿Se entiende lo que veo, no? El cuello y el estrechamiento. Pero la verdad, si yo veo un radio de perro o de gato, tiene una depresión. Y por eso es que se llama fobia capitular, o sea, fosa de la cabeza. ¿Se entiende lo que veo, no? Y por eso, déjenlo ahí nomás, doctor, para que vean esto. Por eso en esta imagen, si uno mira el radio, ahí está el cuello, ¿sí o no? Sí. Y hay una depresión, esa es la fosa de la cabeza del radio. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Y con quién articula la fobia capitular del radio? Con el capítulo.
capítulo o el cóndilo. ¿Queda claro? Pero acuérdense que hablan de capítulo, entonces para que tú empieces a tener un poquito más de nomenclatura. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Drama? Fobia o fosa capitular. Para que no se mareen, ¿eh? Fobia significa fosa. ¿Estamos de acuerdo, no? Capitular es cabeza. El Capitolio es la cabeza de un país. Capitulares. ¿Se entiende lo que es? Sí. Ok. Capítulo con la fobia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Por eso lo que hay ahora tiene cabeza el radio del perro. ¿Tiene o no? Sí. Lo que pasa es que tiene una fosa en la cabeza. ¿Queda clarito? Ok. Ahora, quiero que vean esto, por favor, para que no anden parando el dedo. Ahí dice circunferencia articular. ¿Por qué pasa algo particular? Voy a explicarlo primero en castellano, después lo explico anatómicamente. ¿Estamos? Esto es un radio en cúbito. Yo sé que radio cúbito, miren lo que voy a decir, articulan arriba y articulan abajo. No están fusionados, como pasaban ¿dónde? En estos otros bichos. Articulan arriba y abajo. ¿Qué significa esto? Que el radio, ¿cachan lo que estoy hablando, no? El radio se mueve, voy a exagerar, pues, ¿eh? El radio hace este movimiento. Proximalmente, pero también lo hace distalmente. Y es importante porque los animales cuando van corriendo, hay cachado que doblan muy cerrado, el radio hace este juego. ¿Se entiende lo que es, no? O viene de vuelta. ¿Queda claro? Por eso tú decís, aquí hay una articulación radioulnar proximal y una distal. ¿Queda claro lo que está hablando? ¿No hay problema? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué le pusieron circunferencia articular? Porque esto es redondo, ¿no? Claro, y de hecho como articula con el cúbito, que es cóncavo, aquí lo ven, ¿no? ¿Lo ven? Es una escotadura, por lo tanto lo convexo tiene que articular con lo cóncavo. Por eso se llama circunferencia articular para que no se mareen con el nombre. ¿Se entiende lo que es, no? En el fondo, esto del radio tiene que articular con esto, ¿no? Claro. Y de hecho te dicen que esa circunferencia articular, miren para acá, cabrón, articula con esa escotadura. ¿Por qué se llama radial? Porque ahí está el radio, ¿se entiende lo que es? No es una cuestión de nomenclatura, nada más. Pero cuando estáis viendo esto, por favor, para que ustedes saquen el provecho. Pero esto es lo típico. ¿Me explico? ¿Cómo se llama todo esto en el cúbito? El olecrano, ¿sí o no? Todo eso es el olecrano. ¿Cómo se llamará todo eso? La tuberosidad olecraniana, que los perros y los gatos tienen dos láminas. ¿Cómo se llaman? Láminas, no me interesa. ¿Cómo se llama esa escotadura? Semilunar. O troclear, en clara alusión que articula con la tróclea del húmero. ¿Queda claro? ¿Y cómo se llama esa puntita que hay ahí? Proceso anconio, que es lo que se ve exactamente ahí. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Pero ¿qué hay de nuevo? No nuevo, sino que después, ojo, galería lo va a tener que ir más cerca. ¿Queda claro? Pero lo nuevo es esto. Galería, lo que está en el chat. Siempre ha sido chúcaro el caballo. Pero miren, el cúbito, miren, todos para que entiendan el concepto, el cúbito tiene dos cachitos para el lado. ¿Los ven ahí o no? Que se llaman procesos coronoideos. ¿Sí o no? ¿Los ven? Los procesos coronoideos están, porque ¿quién se mete ahí? ¿Quién se mete? ¿Quién está articulando ahí? El radio. Escuchen bien, el radio. ¿Qué pasa si no existieran los procesos coronoideos? ¿Qué le pasaría al radio? Se sueltan. Se sueltan, se fracturan. Por eso, perdón, se luxa. Por eso fracturas de procesos coronoideos son luxación radioulnar. ¿Se entiende lo que es, no? O sea, codo. ¿Estamos claros? Porque literalmente estos procesos coronoideos, lateral y medial, siendo el medial más grande, ¿se ve o no? ¿Qué es más grande? Hacen de cuña, hacen esto, de forma tal de que esto se rote, pero esto lo mantiene fijo. ¿Queda claro lo que oigo, no? Insisto, cabrón, los problemas de codo en los perros son muy comunes. ¿Queda claro, chiquillo, no? Tú fracturas un proceso coronoideo, cualquiera, inmediatamente el radio se desestabiliza y se mueve hacia el lado fracturado. ¿Queda claro lo que oigo, no? Dejándola grande, porque articula con cúbito y el húmero arriba, ¿se entiende? Y tú miras el perro y se le ve como se le ve el hombro, se le mueve por un lado. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Por eso los procesos coronoideos son tan recontra importantes. De hecho, antes de terminar radio cúbito, fíjense, ¿se entiende la idea, cabrón, ahí o no? Sí. ¿Sí o no? Y eso es el rayo. ¿Quedó clarito? Ok. Esto es lo mismo. Y ahí se ven articulando. Perdón. La circunferencia y la escotadura.
los procesos. Este es el más grande, el medial, ¿sí o no? Procesos coronoideos. Y evitan que el radio salga, se luxe. ¿Se entiende, cabrón? Es súper importante considerar esto, especialmente en razas muy grandes. ¿Ok? Que tienden a tener fracturas de estas cosas o del huevo. Ahora tú entenderás una cosa también, pues cabrón, que por una cuestión obvia, que si tú tenés también fractura de proceso, ¿cuánto era ese el de la punta? También se desarticula porque esto se mete a la fosa y el ancorio lo mantiene fijo, ¿sí o no? Si tenéis fractura de olecranon va a pasar lo mismo. Si tenéis fractura de epicóndilo o epitróclea, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Porque hacen de cuña para que esto no se mueva por los lados. ¿Queda? O sea, ¿basta con saberse la estructura? No, tenéis que saber qué pasa cuando no están esas estructuras. Luxaciones al tiro. Y luxaciones bien feas de veras. Y a veces engañosas. Porque el perro entre paréntesis está parado y no tiene nada, pero no se para. ¿Cachai, no? Y se ve normal, pero se para y por eso tú tenés que entrar a picar, como que dice. Un buen bozal, eso sí, porque te va a morder. Claro, pero lamentablemente hay que hacerlo para ver qué onda. Pero generalmente te das cuenta porque pisa y se le sale solo. ¿Quedó clarito, sí o no? Ya. Vamos a la epífisis distal del radio. La epífisis distal del radio, ¿cacharon que dice la unión con el otro? Acuérdense que articulan por arriba y por abajo. Tiene una tróquea acá abajo, pero ojo, para que nos entendamos bien, miren eso. ¿Cachai que eso no, esta cosa allá acá parece cualquier cosa menos tróquea? Porque ¿cómo son las tróqueas? Dos labios. No, si en realidad esto es una superficie cóncava, articular, transversa. ¿Se entiende lo que es, no? Pero le pusieron tróquea. Yo sé que no es tróquea, pero así se llama. ¿Queda claro? Le digo esto de la nomenclatura porque hay colegas de la Austral o de Concepción o de la Chile también que usan a veces esta nomenclatura, que es correcta. Y ustedes deben saberla. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? La tróquea del radio. Pero yo sé que aquí aparece algo novedoso. Un proceso estiloide. ¿Por qué digo novedoso? Porque el estiloide era del cúbito. ¿Se acuerdan o no? ¿Estamos? Pero aquí aparece un proceso estiloide de quién? Del radio. ¿Por qué el lado medial o lateral? No se lo tienen que saber. ¿Por qué lado? Medial. Medial porque los cúbitos, ¿para dónde están desplazados? Medial. Al lado lateral. ¿Estamos de acuerdo, no? Los cúbitos siempre están desplazados y terminan lateralmente. ¿Queda claro? Por lo tanto, aquí tú tienes un proceso estiloide del cúbito y un proceso estiloide de quién? Del radio. ¿Queda claro, chiquillos? Y obviamente, vean acá, un espacio interóseo. Radio lunar, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Tiene que tener un espacio interóseo. De hecho, ahí está el espacio interóseo, ¿lo ven o no? Dice espacio interóseo antebraquial. Está bien, pues si el radio y el cúbito que son el antebrazo. ¿Estamos? Los procesos estiloides y las dos cosas. Pero, ¿para qué sirven los procesos estiloides? Para esto. Por eso pongo esta imagen. Los procesos estiloides, se ve que este radio, ¿no? El radio y el cúbito, ¿para qué creen ustedes que sirven? ¿Están viendo? Explíquenme. ¿Para qué sirven? ¿Están viendo? Para sostener la mano, para que no se vaya hacia los lados, no se salga. O sea, tú me quieres decir para evitar movimientos de lateralidad. Exacto. Ah, ya. Eso es lo que queréis decir. ¿Estamos claros? Sí. Es que piénsenlo, cabrón, porque nos basta ahora, y eso es lo que yo quiero que sepan tonteras, quiero que las utilicen. ¿Queda claro lo que veo, no? Los procesos estiloides del radio y del cúbito, que especialmente estos animales que son cuadrúpedos, ¿sí o no? Fíjense, literalmente son cuñas que agarran al carpo por la fila proximal o distal, por los lados, y evitan que esto literalmente, si fracturáis uno, pues esto hacer luxación hacia el lado fracturado. ¿Se entiende, cabrón, sí o no? Y eso puede pasar. No es tan usual. Pero aquí voy muchas veces y les va a pasar después que tú vas a mirar, tiene esto. ¡Uy, que sabe! No es poquito, pero bien. No lo puedo, ¿no? Porque son tan cosas tan obvias, porque se han dado cuenta de la exigencia ahora, que ya más allá que sepan cosas, tienen que empezar a manejarla, a entenderla un poquito más. Para eso sirven estos ordinarios procesos estiloides. ¿Estamos claritos? Pero ya que estamos nuestro amigo el carpo, ¿estamos de acuerdo? Veamos qué huesos hay en el carpo. Y aquí, nuevamente, vamos a ver esta cuestión ordinaria, pero muy buena. Vamos a nuestro amigo Lecanidón. ¿Ah?
Porque ya habíamos visto el caballo, ¿se acuerdan, no? Carpo de gran intermedio cubital accesorio. 2 más 3. Ah, no. No, ese es Primer. 1 más 2, 3 y 4. 4. Parece un bovino, por si acaso. Pero ¿qué pasa? Nuestro amigo acá, nuestro amigo le perró. Primero vemos el nombre, después entramos en los huesos. Miren bien, esto es lateral, ¿sí o no? O medial. ¿Cómo sé que es lateral o medial? ¿Qué tengo que ver? El accesorio. Claro, y además el cúbito, ¿dónde termina? Ya, pues, entonces esas cosas no las puedo olvidar porque el día que hay un rayo va a quedar tirado, no porque no sepa, el Gil porque no maneja las cosas que tiene que manejar, básicas. ¿O no? Miren, ¿qué hueso debería ser ese? ¿Qué creen ustedes? Estamos de medial a lateral, que está fusionado. ¿Radial? E intermedio, está fusionado. ¿Se dan cuenta de lo que es, no? ¿Qué carpo este? Que como que baja. Esa cuestión que como que baja. Oiga, usted eso no es muy atópico. Péscame. Baja. El accesorio. Miren un detallito para no perder tiempo. 1, 2, 3, 4 cartas. No están funcionando. No están funcionando. Pero quiero que vean todos para que me van a ahorrar harto tiempo. ¿Pero qué son estos? No, ¿Qué metacarpo. son? ¿Qué son los? Metacarpo. Claro, igual que el caballo, los metacarpianos. Pero ¿cuántos carpalos tienen la fila distal? ¿Cuántos carpales tienen la fila distal? Gracias por entenderme, ¿eh? 4. ¿Cuál es ese? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? Vean, aprendan a observar, no a mirar, viejo. ¿Cuántos carpales en la fila distal? 4. ¿Cuántos metacarpianos abajo de la fila distal? 5. Por lo tanto, tú tienes que poner 5 huesos en 4. ¿Se entiende lo que veo, no? Y por eso si ustedes miran, Baja. sutilmente, el primero es más chico. ¿Sí o no? Pero además se van agrandando hasta que el cuarto es lejos más grande. Y que el lateral, ¿o no? Y es tan grande que puede soportar abajo, ¿a quién? Al cuarto y quinto metacarpiano. ¿Se entiende ese que sí o no? Por eso es así. ¿Queda claro? ¿Se entendió eso, sí o no? Sí. Y de hecho aquí es exactamente lo mismo, pero esto es del Miller. Ahora, antes de seguir, el accesorio ese, todavía no he hablado. ¿Y por qué se ve raro? Porque en el fondo la foto fue tomada de frente. ¿Se entiende lo que es, no? Tú estás viendo esta parte. ¿Queda clarito? Pero ahí quiero que vean. El lunar es largo, como que baja. ¿Se dan cuenta de lo que ven, no? ¿Lo ven o no? Además el carpo cubital intermedio, carpo radial intermedio están fusionados. 1, 2, 3, 4. Pero además aparece una cosa nueva aquí. Aparece un sesamoideo en la fila medial, entre la proximal y distal. Ahí, ¿lo ven o no? Pero es un sesamoideo que se describe como parte del carpo. Pero no está en el carpo, está en un tendón. El que hace así. Porque esto es abducción. Por eso se llama, ¿cuánto? Hueso sesamoideo en abductor largo del pulgar. Pulgarcito. ¿Y cuál es la abducción del pulgar? Esta. ¿Se entiende lo que veo, no? Eso está en un tendón, está dentro del tendón. ¿Queda claro, chiquillo, lo que veo, no? No está articulando con el carpo. De hecho, el tendón da la vuelta, que era el extensor oblicuo del carpo, de los bovinos. Da la vuelta y ahí está eso. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué el doctor me dice esta cuestión? No vaya a hacer cosas que se le ocurra operarlo. ¿Se entiende el punto, no? Es un chip. No, si no es chip, viejo, está ahí, es un sesamoideo. ¿Quedó claro el punto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero si vamos a mirar el accesorio, que ¿cómo eran en los caballos el accesorio? Un disco. Triangular. Yo he escuchado todo ellos, pero ese excede el límite. ¿Cómo era? Redondo. Alargado. Estamos creativos, ¿ah? Cualquier lado, pero no tiene idea. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué dijeron? Disco. 1 o 2. Discoideo, pues, compadre. Que distinto alargado o una... No. Y que otra vez decir grave, ¿no? No estudiaron. No estudiaron. Porque lo tienes que saber. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Sí o sí? Es discoideo. Y con 2 caras articulares. Fui catete, ¿sí o no? Sí. Se lo mostramos. Porque los bovinos eran globosos. Una cara articular. Pero aquí claramente es cilíndrico. ¿Sí o no? Y algo ensanchado en los extremos, pero cilíndrico. Por lo tanto, tú miráis un carpo accesorio
de cualquier especie vais a saber qué cosa es. ¿Se entiende lo que no? Doctor, yo jamás voy a ver un carpo accesorio tan grande como un de un vacuno. Sí, puedes ver un perro grande y un vacuno chico. Es que un día lo hicimos. Y como era grande, caballo. Y era perro. ¿Me entienden lo que no? Y no se cayeron porque no supieran, es porque simplemente no fueron reflexivos. ¿Me cachan? En lo que están viendo. Esto tiene que ser como cuando tú peleas con la corona. Le miras la cara, cachaste. Al hombre. ¿Sí o no? Antes que ganás, ya cachaste que estáis mal. Y como dicen, ¿estás 100 muertos? O si pasa y sigue de largo. Aprovechemos el consejo, ¿eh? Que no es chiste en todo caso. Ok, seguimos. ¿Quedó claro hasta el momento, sí o no? Sí. Para después quiero que vean una cosita. Media hora lo vemos. 5 metacarpianos. Ya vimos cómo articulan arriba, ¿sí o no? Sabemos que abajo articulan con la primera falange. ¿Lo ven? ¿Eso sí o no? Sí. Y las primeras falanges siempre son huesos largos. ¿Se han dado cuenta que eso lo digo hasta el cansancio? Los metacarpianos también son huesos largos. Y miren acá, para que no aprendan tonteras, convergen hacia arriba, ¿sí o no? O sea, se juntan. ¿Y divergen hacia abajo? Sí. Sí, igual que nosotros. El tercero y el cuarto son los más largos. ¿Se ve eso, sí o no? Sí. Claro, esto no es memoria, esto que usted mire el monito que le pasamos y diga, ah, esto es. Sí. ¿Cómo es esta cara dorsal? ¿Cóncava o convexa? Convexa, igual que los perros. ¿Y esta otra? Cóncava. Cóncava. Esa es la descripción de esto. ¿Estamos claritos? Tenéis personalidad, ¿eh? ¿Queda claro lo que no? Ahora, ojo, siempre quiero que les quede claro. Esta es la descripción clásica de un perro. Charro. Porque cambian. Me explico. Hay perros, los bulldog franceses, ¿sí, no? Por lo tanto, pueden tener ciertas modificaciones en la anatomía. Tienen los mismos huesos, los mismos músculos, pero las curvas, a veces cambia la posición de los músculos, que uno debe considerar, por ejemplo, la fractura. ¿Se entiende lo que yo, no? Por favor, estamos viendo el perro estándar. Ok. ¿Queda clarito hasta el momento? Sí. Pero acá abajo veo que los metacarpianos articulan con estas primeras falanges de unas cabezas, ¿se entiende? Sí. Y son cabezas, efectivamente. ¿La ven todos, sí o no? Son cabezas, una cosa redonda. ¿Queda claro? Pero aquí quiero que vean una cosa. Por favor, todos, porque si no, no van a cachar guanas. Efectivamente, los metacarpianos tienen unas cabezas en la epífisis distal, porque son huesos largos, ¿sí o no? Pero eso es cuando lo veo dorsalmente. ¿Qué significa dorsalmente? Por arriba. Lo estoy viendo por delante, ¿sí o no? Pero cuando veo palmarmente en este caso, o plantarmente, porque son muy iguales, es decir, por atrás, me doy cuenta que, por favor, todo el lujo, que estas cabezas, ¿la vieron o no? Tienen como una cresta al medio, ¿la vieron? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama? Cresta. Ósea, obviamente. Pero que no tiene cresta, el primer metacarpiano. ¿Queda clarito? Estamos claros que esta es la articulación metacarpofalángica, ¿no? Sí. Por lo tanto, el nudo, ¿no? Ah, sí. Porque esto es el metacarpo y esto es la primera falange, el nudo. ¿Queda clarito? Acá hay una cresta. Pero acá. Si ustedes, como veo que lo pescaron caballo, cuando estudiamos caballo, que no lo voy a mostrar porque ya tengo mala, claramente el metacarpiano abajo tenía una cresta, pero daba la vuelta entera. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí. Que era troclear, le decía articulación. Aquí en los perros la cresta está por atrás. ¿Y cuántos sesamoides proximales tenía el caballo? Unos 2 podría ser. Si no, porque son buenas mozas las chiquillas, no estaría. 2, pues, cabrón. Y si tú te das cuenta, el perro es medio caballado. Porque por atrás también tiene una cresta, no adelante. Y también tiene ¿cuántos sesamoides acá atrás? 2. Sesamoides nodulares. ¿Por qué nodulares? ¿Qué significa nodulares? El nudo. Pero palmares, ¿se entiende, cabrón, no? Pero, miren bien. Como hay cresta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero el primero tenía cresta, no. Por lo tanto, ¿cuántos sesamoides tiene? 1. 1. ¿Se entiende el cuento? ¿Cuántos sesamoides entonces nodulares palmares tiene una mano? 9. 9. Palmares. Y después, ¿cacháis que después los plantares también? Si en la mano, en la pata igual. ¿Queda claro? Ok. Pero eso es la vista dorsal. ¿Quedó claro lo que acabo de decir, sí o no? Sí.
Porque cuando tú miras esto, palmar, perdón, esta es la vista Ese. palmar. Cuando miráis dorsalmente, aparecen otros sesamoides, los veros, ¿no? Que están por delante. Pero que en realidad no son huesos, son verdaderos cartílagos. ¿Queda claro, chiquitito, no? Pero fíjense un detalle. Son dorsales nodulares, pero ¿cuántos hay nomás? 4. 4, claro, si el primer dedo no tiene. Y están dentro de la cápsula, ¿se afuera de la cápsula, no? Sí. Están en la parte fibrosa, la parte de afuera, ahí están. ¿Queda clarito? ¿Cuánto hay entonces sesamoides nodulares en la mano del perro? 13. Porque, ¿qué pregunté? Nodulares. Sesamoides nodulares. No dije si eran dorsales o eran palmares o plantares, que van a ver que después igual. ¿Queda claro? Ok. Después viene la primera, segunda y tercera falange, salvo que vea. El primero. Claro, y el primero es el dedo que nos complica. Porque ya todos saben, ya cachan que los perritos les crecen la uña y se atraviesan así, ¿sí Sí. o no? Sí. Claro, especialmente cuando vienen perros no ven nunca los pobres huesos. Lo único que voy a decir es que la primera falange ya dije que son huesos largos, ¿se acuerdan, no? Sí. Articulan con su metacarpiano correspondiente y con la segunda falange. Y el dedo también, pero tiene dos. Y la segunda va a articular con la primera y con la tercera. Así de piola, porque cuando vemos articulaciones, ahí voy a entrar más directo. ¿Queda clarito? Acá lo que ustedes pueden ver, fíjense, se ve claramente los sesamoides, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es? Ese es palmar. El palmar, y aquí está medio fracturado. ¿Cachan? ¿Se nota o no? Sí. Esa es la baja de largo. Y esta es la tercera falange. Siempre hago la misma analogía. La tercera falange es como el pote que nos hacen queque a nosotros. Siempre la señora o la polola hace queque a uno. Pero dice, yo no quiero queque. Pero ese es otro cuento. ¿Vamos bien? ¿Ah? No me censuren, ¿ah? No me censuren. Pues si no, no aprendo. Es un pote, pero escuchen, pero de hueso. Todo lo que va a hablar ese pote va a ser queque, pero hueso, ¿queda claro? Y eso es la tercera falange. El pote es así, con un potito acá y un pirulo que sobresale. ¿Estamos de acuerdo? En fin, sigamos con el pirulo este, ¿eh? Pero este pirulito, que es de hueso, termina en punta. Esa es la tercera falange. Ósea, no confundan con la uña, ¿queda claro? El pirulo ese que sobresale y da una vuelta, proceso unguial. Porque todo lo que sea unguial o ungue es uña, ¿se entiende lo que veo, no? Y el proceso unguial, véanlo ahí, súper irrigado. De hecho, tú mirás una uña transparente, porque esto es blanco, se ve rosadito, ¿hay cachado, no? Sí. Como que se ve una cosita que se mueve. Y uno dice, ¡oh! Chilenos todos. ¿Sabes? Todo, y una pieza. Después tiene a donde meter la masa, ¿se entiende lo que no? El surco unguial. Porque es un surco, ¿no? Y lo que evita que se salga la masa, la cresta unguial. ¿Se entiende lo que no? Sí. Es decir, esta es la cresta, ¿no? Sí. El surco está acá, hasta acá, pero por dentro, no sé si me cachan. Y el proceso unguial. ¿Se entiende eso, sí o no? Pero ¿qué hay ahí? Tercera falange, ahí no hay uña. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a agarrar la uña, que vendría siendo la vaina del sable. ¿Se entiende lo que no? Con la misma forma que esto, voy a venir con la uña, que tiene un hoyo acá abajo, ¿se entiende? Y lo voy a empezar a meter acá. ¿Me cachan lo que veo, no? Y el borde donde está el hoyo de la uña va a quedar acá, pegado, ¿sí? ¿Quién la va a proteger por al lado? La cresta. La cresta unguial. ¿Y a quién se va a pegar también? A la tercera. No, al proceso unguial. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? ¿Estamos? Por eso es que cuando uno mira una uña, mira acá. Acá. No encontré otra más picante, pero de esta. Si uno mira eso, la cresta unguial está ahí. ¿Sí o no? Sí. Claro, tú no podés ver el proceso. En este caso, porque la uña es muy oscura. Ahora, si es negra, ni hablar, ¿sí o no? Y el surco tampoco. Y esto tiene que estar muy pegado, muy pegado. ¿Queda claro? A ver, la humedad no es amiga de esto, ¿eh? Más que por el hueso, por la uña. ¿Se entiende que se ablanda un poco? Y ahí es donde entran hongos. ¿Se entiende lo que veo, no? Y los hongos son muchas cosas, pero no son muy amigables. Entonces la uña cubre el proceso, ¿no? Y no solamente la cubre, está pegada al proceso. ¿Se entiende lo que veo, no? Cortar la uña, entonces. Lo que pasa es que por eso voy a desmistificar. Por eso los tipos cuando cortan uñas, primero
¿Cachai? Vamos a hacer una uña para que no anden pelo, ¿no? Ya, ahí, larga la uña. Larga la uña. Vamos con la uña. ¿Estamos de acuerdo, no? Primero, no cortáis así nunca. Siempre cortáis así. Y de hecho vienen así esta cuestión. ¿Para qué? ¿Para que cortéis a favor de qué? Del proceso. Para evitar que lo cortes. ¿Se entiende lo que veo, no? Ah, yo lo Y está cortaba. como después de la curva, se van a aprender después, ¿ya? Porque si usted cortara la puntita aquí, la vieja se nos muere. Se muere la vieja ahí. Porque han visto eso alguna vez, ¿no? Sí. Corta la punta y Sale parece más como sangre. película así, como depredador así. Sale sangre como un chorrito. Fuerte, fuerte, fuerte. Y como digo, la vieja, la dueña, si menos y más aún si es fifí, se va a morir la vieja. Se va a morir, va a colapsar. Pero hay que darle un besito para que reviva. Y esa es la tercera falange, ¿se entiende lo que veo, no? Y ese es el cuento. Doctor, ¿lo molesto? ¿Podría apagar la luz? Porque con esto termina esta parte. Entonces no debería sangrar. No, no. Si tú cortas la uña, no va a sangrar. Pero si tú cortas la uña y parte del proceso unguial, ¿va a sangrar? ¿Qué dijo? Bueno, dejémoslo así nomás. No voy a emitir comentarios de las cosas que me está diciendo. Es muy posible que ahí sea normal, ¿eh? Sí, porque voy cachando que... En fin. Una consulta con respecto al proceso unguial, ¿puede crecer también en conjunto con la uña en este caso? No, el proceso unguial va a crecer hasta que termine el crecimiento de los huesos. ¿Se entiende lo que no? Pero una vez que ya se acuerdan que viene la hormona sexual y termina, ahí se queda. No crece más. Por si acaso. ¿Estamos? Por eso es muy complejo, cabros, que tú lesiones el proceso unguial. ¿Estamos? O sea que cualquier crecimiento normal es malformación derechamente. Absolutamente. Denme tiempo para encontrar la porquería que cardio, no, hablo, no. Yo quiero que en esta... No, este ya está cocinado. Conversen, cuéntenme cómo lo han pasado. Alvéolo. Pinto la anatomía. Era el año. ¿Tirana? Pura niña. Ahí está. Ya cabrón, aquí es muy rápido. Este es el miembro, me parece que el miembro posterior, me equivoqué. Parece, me anduvo guardiando el que. Ya, miren para acá. Esto está, lo tiene usted, así que para que lo anden después. Ahí claramente, todo atento que ve rápido. Ahí se ve la escápula, se ve los bordes y se ve la espina muy clarita, ¿sí o no? Sí. ¿La ven o no? Sí. Y aquí obviamente se ve la vértebra. Ahí está la cabeza del húmero, la van a ver el encuentro. Y aquí están los procesos espinosos de las torácicas y ahí está C7. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están las fosas supra e infra, y la espina y el acrópolo. O sea, exactamente todo lo que vimos. Esto lo tienen para su posición, ¿no? Esa es la posición. ¿Estamos? Sigo, voy rápido. La espina, ¿cachai? El acrómio, o sea, te lo voy indicando parte por parte. ¿Estamos? Eso es de ver, de frente, la espina, sigo el largo. Ahí está, fíjense, el acrómio. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Tubérculo supraglenoideo, pero yo también que aquí hay un tubérculo infraglenoideo. Y ahí se ven los dos tubérculos, mayor, menor, y el tubo corredera occipital. Veamos. ¿Cachai? Y se ve la cresta occipital además. ¿Se ve o no? ¿Estoy equivocado? Recuerden que los rayos, todos se ven en el mismo plano. ¿Queda claro? ¿En qué sentido? Que a lo mejor una cosa que debería estar en el lado medial, lateral, tú en la radiografía la ves en el mismo lado, entonces te engañáis. ¿Me cachan? Por eso tenéis que saber para qué lado está cada cosa. ¿Queda claro el punto? Ya, ahí está. Parece que anda el computador medio extraño. Sí. Miren, ¿por qué sé que el tubérculo mayor? Por una razón simple, es más grande.
tan obvio que se nos olvida, ¿sí o no? Y se ve claramente el láser, el tubérculo más chico, la cabeza, ¿cachai? Y ahí está el surco, ¿no? Sí. De hecho aquí, ahí sale un tendón del bicipital. O sea, se ve exactamente lo que viene. ¿Qué es eso? ¿Están de acuerdo, no? Esa vista que vieron es la que estaban viendo ahora en rayo. Aquí, fíjense, por el surco va un tendón. Ahí le pusieron un medio contraste para que se vea. ¿Se dan cuenta, no? Porque sin contraste no lo voy a ver, porque esto es tejido blando. ¿Me cachan? Los blandos no se ven, se ven los duros. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Gracias, Carlos. Hay una lesión, pero que la pueden ver después, eso es para ustedes. Está lo mismo, pero están viéndolo. ¿Ven la cabeza operarlo, no? Que es como alargada, ¿sí o no? Sí. Es lógico, sí, porque la cabeza del enoide era alargada. ¿Se acuerdan cómo corrían los bichos? Y aquí empezamos como lo mismo, miren. Tubérculo mayor, tubérculo menor, tuberosidad deltoide, la cresta tricipital. Por allá, pero al otro lado debería estar la redonda mayor. Surco, el encuentro, ahí el cartílago, cavidad articular, líquido sinovial y todo lo que ustedes saben. Espero. El húmero, en la misma vista. ¿Se dan cuenta de lo que oye, no? Y aquí está la tuberosidad deltoide. ¿Estamos? Se ve clarísima. Miren. ¿Te dan cuenta, no? Pero tenéis que tener claro lo que estáis viendo. No basta con memorizar ya. ¿Estamos? Y te lo muestran después el hueso para que cachí. Mira, mira. ¿Ah? La tuberosidad deltoide. Lo mismo. Vamos muy rapidito acá porque es súper peor. Pero ahí hay clavícula. O sea que esto ya no es perro. El gato. Es gato. Ya se ve el gato ahí, ¿sí o no? Como una coma. Está adelante, un poquito adelante no encuentro. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve. Para que no digan, cacha, hueso raro, miren, no, si tienen. ¿Estamos? Y ahí, esto el láter lo regala, porque ahí se ve el esternón noveno, ¿no? Sí. ¿Ven la esternera? Sí. ¿Cachai? Y aquí está la espina escapular. ¿Ok? Lo mismo. Lo que pasa es que los gatos tienen otro proceso que después lo vamos a ver. Y aquí ya alcanzo a ver el codo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ahí están los cóndilos, todo el cuento. Eso es lo que vamos a ver. Ya se ve el foramen, ¿o no? Sí. Sí, ya se anda cachando y ahí también se ve, más claro echarle agua. ¿Cachai? Aquí debería estar, aquí están los procesos coronoides. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el foramen y a esto quiero llegar. ¿Se ve claro, sí o no? Sí. ¿Cachai que el radio está acá? El cuito está acá. Tuberosidad craneana y por allá está el proceso ancónico. ¿Se entiende? Esos cánidos, esos perros, por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vi latamente, estos gatos ya. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dicen los procesos? Ahora, miren bien la diferencia. Estos gatos. Miren. ¿Se encuentra el foramen, no? Sí. Sí. ¿Cómo es? Está hacia... Estrecho y alargado. ¿Cómo era el perro? Y Redondo. cargado por un lado, ¿sí o no? ¿Cuál lado? No tengo idea, así que averiguenlo. Lo que le guste. Pero se ve la diferencia, ¿no? Sí. Eso, miren bien la imagen. Es muy distinto a esa imagen, porque es un foramen. Pero otra también, pero más bien estrecho. ¿Te podéis confundir? No. Ya, para que lo consideren, ¿eh? ¿Estamos? ¿Ok? Es lo mismo, voy rápido aquí ya. Porque todo lo hemos visto, le hemos dado como manifiesta. ¿Dice ahí? Ah, el código de ¿Dónde esta. la han visto esto? ¿Es la vista del gato era una vista craneal? Lo que pasa es que la vista, no hay vista craneana, son dorso caudales, perdón, dorso palmares, pero a lo mismo, porque de aquí para acá o de aquí para allá se ve igual, ¿se entiende lo que es, no? Eso es lo que vimos, los procesos coronoides, medial coronoid process, ¿se entiende? In English, para ponerle color. Es lo mismo, te está indicando en mediales más grandes, ¿cachai? Y después lo mismo por arriba, para que te quede claro. Después te lo empieza a mostrar un rayo, ya hay una fractura, lamento que no está mal levantado, pero ahí se ve una fractura del proceso coronoide. ¿Estamos? Eso es luxación. O va a haber una luxación o la hay. ¿Estamos? Que lo ve en su casa para que no perdamos el tiempo. Y aquí ya se ve el tiro
Ahí está, este es radio y este es cúbito, ¿sí o no? Radio se ve grande, cúbito, los procesos estiloides. Y aquí se ve, fíjense. No, yo sé que es carpo, no te agradezco la. A ver, ¿qué hueso debería ser ese? El accesorio porque es redondo, ¿sí o no? Y alargaba, ya se ve mejor. Se ve redondo, y allá se ve aún mejor. Sí. Porque esta vista que es dorso palmar, esa es lateral. ¿Se entiende lo que es? Sí. ¿Con quién articula este? No, ¿con quién articula? Se articula con uno, ¿no? ¿Con cuál? Con el carpo cubital, no con el cubital porque el cúbito está acá. ¿Quedó claro lo que dije, no? ¿Intermedio cubital en el carro? Sí, pues. Sí, pues. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Seguro? Sí. Y los carros estaban fusionados. ¿No será el carpo radial intermedio? Ah, ya. Dejemos de ser exabruptos. Pero yo hace rato les dije que el carpo cubital, o ulnar, como que caía. ¿Se acuerdan, no? Sí. Como guía para abajo. Miren. Vean. Ahí está. No, esos son los procesos. ¿Se dan cuenta del estiloide del radio? ¿Se acuerdan o no? ¿Cachai? Ahí se ve la sombra, que se ve clarita. Ahí. ¿La ven o no? Carpo radial intermedio. Pero aquí van a ver una cosa como que va cayendo. ¿La ven o no? Sí. ¿Eso qué debería ser? No. Ese. El carpo cubital. Se ve que va cayendo, ¿no? Y es más, fíjense, yo le dije, si ese es el accesorio, adelante tiene que tener el cubital, pues si está articulando. Por lo tanto tiene que ser ahí. Y esta imagen, se las digo, porque uno se tiende a confundir. ¿Se entiende lo que veo, no? Como arriba para abajo no puede decir esta parte en un carpo, pero a la fila distal. No, el mismo. ¿Se entiende acá ahora, no? ¿Estamos? Bueno, y obviamente, miren lo que voy a decir. Esto es lateral, ¿qué carpo debería estar por acá? El cuarto, porque no quedó. Es el cuarto, porque está ahí por el lado, ¿cuánto? Lateral, ¿o no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se ve el tercer carpal además? Sí. ¿Sí? ¿Se ve el segundo? Sí. Y el tercero, una porquería que por allá se ve bien. El primero. El primero, perdón. Apenas se ve, ¿cachai lo que veo, no? Pero de hecho se ve una sombra, media alargada, pero se ve. ¿Estamos? Aquí están los metacarpianos. Lo mismo, separados, convergiendo. ¿Se acuerdan? Huesos largos, sigo. Pero ahí están los axes, perdón, Los sesamoides. Y aquí hay unas manchas delante, ¿las ven o no? Sí, también son los ¿Esas manchas cuál sesamoides. debería ser? Pero el de adelante. El dorsal. Del dorsal. ¿Los ven? Que los muestran. Y ahí, ¿ven la mancha? Sí. ¿Veo, no? Sí. Ahora yo sé que justo ahí también está la cresta. ¿Se acuerdan o no? Sí. Por si acaso. Y te lo empieza a explicar todos. Después miren la tercera falange. ¿Estamos? Proceso. Se ve que la cresta está hasta ahí, ¿sí o no? Sí. El surco estaría aquí y aquí lo estáis viendo por el otro lado. ¿Estamos? Porque pueden haber fracturas de proceso unguial. Ahora son muy comunes. La cresta. Es normal en esta clínica. Que se fractura la tercera falange. Ya, viejo. 10 minutos. ¿Quedó clarito, chiquillos? Sí, profesor. Vale.